Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? El día de hoy analizaremos dos temas muy importantes, pues sin duda alguna, todos en algún momento hemos escuchado hablar de los distintos modos de producción que han existido hasta el momento a lo largo de la historia, y si no los has escuchado, quédate viendo este video para conocer más a fondo. Bueno, empecemos con una pregunta. ¿Sabemos cuáles son y en qué consiste cada uno? Dentro de dichos modos de producción están la comunidad primitiva y el esclavismo, pero en realidad, ¿sabemos en qué consistieron estos modos de producción? O más bien dicho, en primer lugar, ¿sabemos qué es un modo de producción? Bueno, un modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución, ya que es la interrelación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el proceso productivo. Este concepto se da desde el punto marxista, porque de ahí es donde parte esa idea, así como también de este se derivan distintos modos de producción. Ahora, en primer lugar, hablemos sobre la comunidad primitiva, porque prácticamente este es el origen de todo, porque ¿cómo era el modo de producción de nuestros primeros ancestros? Bueno, como quizá muchos sabemos, en esta época el hombre como ente social comienza a fabricar instrumentos de trabajo para lograr su sobrevivencia, los cuales va perfeccionando paulatinamente con el tiempo. Además, aparecen las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Pero cuando hablamos de la comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estadio más antiguo de organización socioeconómica del que se tiene registro en la historia de nuestra especie. Es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Así es, con el inicio de la civilización humana se formaron las sociedades previas a la llamada Revolución del Neolítico, hace unos 9000 años, y al descubrimiento y masificación de la agricultura. Este término es también sinónimo en la doctrina marxista de la teoría económica del comunismo primitivo, que es el modo de organización socioeconómica tribal, comunitario y previo a la invención de la propiedad privada que la humanidad ejercía en ese entonces. Y de acuerdo con la doctrina de Karl Marx, esta organización inicial era la más adecuada para una comunidad humana nómada o seminómada, que vivía de la caza, pesca y recolección. En ella, las distinciones de clase, estrato social o incluso de género no eran todavía necesarias ni relevantes, y realmente eso era en cierta parte bueno. Además, las comunidades primitivas eran modestas en su tamaño y número de integrantes, al menos en comparación con las que surgieron luego. Ejercían algún modo de cooperación simple entre individuos, permitiendo así la subsistencia de la población siempre y cuando no creciera demasiado y sus necesidades superaran la capacidad productiva disponible. También, al ser imposible la acumulación de bienes, otras actividades como la innovación o la expresión artística eran mucho más difíciles. Por todo esto, se las considera el punto de partida de la civilización humana. Por otra parte, hoy en día se piensa que la comunidad primitiva estuvo determinada por las siguientes características: sociedad nómada o seminómada que vive de la caza, pesca y recolección. Ausencia total de propiedad privada y de sistema de clases sociales. Ausencia de intercambio económico, comercio o trueque. División del trabajo conforme a la edad y sexo, pero siempre con base en la capacidad física del individuo. Herramientas de trabajo sumamente rudimentarias, de origen lítico o de hueso o de madera. Transmisión matrilineal, es decir, a partir de la madre como garante del patrimonio, en lugar del padre, como sería después.
ausencia de matrimonio. Las relaciones íntimas se organizaban con base en la poligamia o poliginia o poliandria y la prohibición del incesto. Bajísima capacidad de producción, apenas para el sustento, por lo tanto muy poca capacidad de innovación, de acumulación o de progreso. Bajas tasas de supervivencia individual. Ahora bien, conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a surgir las ciudades, lo cual dio lugar a otras actividades como el comercio, las artesanías, el gobierno y el culto religioso. Así surgió la segunda división social del trabajo. Posteriormente, se originó la propiedad privada de los medios de producción, así como el Estado, que van de la mano. Este tiene que garantizar lo primero y la permanencia de la nueva clase dominante. Así da origen al esclavismo, que se da en la descomposición de la comunidad primitiva. Pero, para poder entenderlo, primero hay que conocer su definición. De seguro, al momento de escuchar modo de producción esclavista, se te vino a la mente una idea, pero ¿esta será correcta? Los primeros indicios de esclavismo se remontan a épocas antiguas. Los antropólogos e historiadores señalan que la esclavitud empezó cuando las sociedades se sedentarizaron. Se generó un excedente económico y se formaron las primeras clases sociales. Los que estaban en una posición dominante podían someter a servidumbre a los de la clase más baja. El esclavismo se consolidó como el sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua, de los años 5000 a.C. al 500 después de Cristo. Vaya que fue mucho tiempo. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas organizativos para la producción de bienes y servicios. De acuerdo con el pensamiento marxista, fue uno de los modos de organización político-social de las sociedades precapitalistas. En ellas, la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de sus derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria, llamados esclavos. El modo de producción esclavista es una organización social en la que los esclavos constituyen la principal fuerza de trabajo y producción. Gracias a eso, se desarrollaron mucho más las fuerzas productivas, pues se consolidó la fundición de los metales, principalmente el hierro y el acero, lo que permitió la fabricación de instrumentos de trabajo como el hacha y el arado, introducidos para los grandes cultivos agrícolas, ya que no solo se cultivaba cereales y leguminosas, sino también el vino y el aceite. La elaboración de instrumentos metálicos dio origen a nuevos oficios y, por tanto, al desarrollo de cambio y como resultado, el dinero. Del desarrollo del intercambio surgió la aparición de personas que se dedicaban a la compra y venta de mercancía o mercaderes, produciéndose así la tercera división social del trabajo. Pero ahora bien, ¿conoces cómo se trataban a las personas que eran esclavas? ¿Alguna idea? Apuesto que hasta tus peores pensamientos se quedan cortos. Existía una explotación del hombre. Los esclavos que eran utilizados principalmente en la agricultura, en la ganadería y en la minería eran propiedad del esclavista. Por tal razón, el trato que recibían era sumamente cruel. No recibían remuneración alguna por sus esfuerzos más allá del techo y de la comida. Por tal motivo, este modo de producción es considerado un modelo de tipo preindustrial, en el que el esclavo no recibe ni siquiera un salario por su trabajo. El modelo esclavista se sostiene en base a la existencia masiva de personas esclavizadas, forzadas al trabajo y a las que no se les retribuye absolutamente nada de la labor llevada a cabo. En este modo de producción, hay habitantes que no poseían derechos. ¿Por qué no hablamos un poco de las características de este modo de producción? Entre las características que definen al modo de producción esclavista, podemos destacar algunas cuantas. Así, el modo de producción se integra por una serie de rasgos que la distinguen del resto. Estas son que los esclavos eran personas que en la ley figuraban como simples objetos.
El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. Vaya, ya era algo. El modo se sostenía por la esclavitud masiva a nivel global. Eran propiedad del amo, formando parte de su patrimonio. Eran utilizados como objeto de cambio. Además, conviene destacar que había diferentes niveles de esclavos. Los que mejores condiciones tenían eran los que sabían leer, escribir y llevar las cuentas del dinero. Pero bueno, pasando a otros temas, con respecto a la desaparición de este modelo, se puede decir que el modelo esclavista entró en crisis en el Imperio Romano, cuando la Pax Romana impidió nuevas conquistas militares, que nutrían con nuevos esclavos a la sociedad en expansión. Por otro lado, la popularización del cristianismo cambió radicalmente el sentido ideológico y espiritual de los ciudadanos romanos. Además, la feroz crisis económica fue debilitando la distinción entre ciudadanos libres y esclavos, haciendo que dicha separación perdiera poco a poco su sentido. Sin embargo, la esclavitud dejó de ser el motor de producción para pasar a ser el testigo al modelo feudal, que imperó en Europa durante toda la Edad Media. Muchos esclavos fueron liberados, repartiéndoseles la tierra para que la cultivasen a cambio de un tributo. Estos esclavos son los colonos, el antecedente a los siervos feudales. Pese a esto, florecieron las ciencias como las matemáticas, la astronomía, geografía, mecánica, arquitectura, filosofía, entre otras. Los pueblos más destacados eran Egipto, la India, China, Grecia y Roma. El conflicto entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas maduró de tal manera que se crearon las premisas para reemplazar el modo de producción esclavista por otro más progresivo, el modo de producción feudal. Pero bueno, ese tema lo abordaremos en otro momento más adelante. Por el momento ya conoces los primeros dos modos de producción de nuestras primeras civilizaciones. Comenta si conoces algún dato interesante sobre la comunidad primitiva y el esclavismo, para que nosotros también lo conozcamos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa tus notificaciones y compártelo con todos tus amigos y conocidos, para que también conozcan estos modos de producción y logren analizar cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Nos vemos. Hasta la próxima.